Una niña de 9 años y su abuelo partieron en lo que debería haber sido un viaje de campamento rutinario, pero nunca regresaron a casa. Durante 7 tortuosos años, la madre de la niña soportó noches sin dormir mientras las autoridades llegaban a callejones sin salida una y otra vez, pero luego, después de una feroz tormenta, un trabajador de mantenimiento en el lago Barossa, en California, vio su vieja caravana atascada en el enorme aliviadero de la presa, un avance que convertiría este caso sin resolver en el peor temor de cualquier padre. La pesadilla siempre llegaba a la misma hora. Maurice Lenfant se despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, mientras las imágenes familiares se desvanecían. El cabello rubio de Lily atrapando la luz del sol, las manos curtidas de su padre ayudándola a subir a la caravana, ambos despidiéndose con la mano. Los dígitos rojos de su reloj despertador brillaban las 4:45 de la madrugada. Se sentó en la oscuridad de su dormitorio en Ashland, apartando el cabello húmedo de su frente. 7 años desde aquel viaje de campamento, y aún así los sueños llegaban con regularidad implacable. Maurice rodeó sus rodillas con los brazos, tratando de sacudirse la sensación fantasma del último abrazo de su hija de 9 años. El golpe seco en la puerta principal la hizo sobresaltarse. A esta hora, otro golpe más insistente, seguido de una voz amortiguada llamando su nombre. Señora Lenfant. Maurice Lenfant se envolvió con su bata, que estaba sobre la silla, ajustándola fuertemente. Mientras se dirigía a la puerta principal, por la mirilla vio dos figuras bajo la luz de su porche, una con un traje oscuro y la otra con uniforme de sheriff. Las manos de Maurice temblaban mientras quitaba los cerrojos. El agente Jonah Quesale estaba en su puerta con la placa del FBI ya en la mano. A su lado, la sheriff Andrea Brody cambiaba de peso, con una expresión sombría en la oscuridad. Antes del amanecer, siento despertar la señora Lenfant, dijo el agente Quesale. Su voz cargaba el peso de alguien que trae malas noticias. Hemos intentado comunicarnos con usted durante la última hora. Mi teléfono. Maurice miró hacia la cocina, donde había dejado su móvil. Lo puse en silencio anoche. Lo siento. ¿Qué ha pasado? Los dos oficiales se miraron. La sheriff Brody dio un paso adelante. Señora, necesitamos que venga. Nosotros hemos encontrado la caravana de su padre. Las palabras no tenían sentido. Maurice parpadeó, segura de haber oído mal. Su caravana, pero eso es donde, en la presa de Monticello, dijo el agente Quesale, en el aliviadero Glory Hall, en que la mente de Maurice luchaba por procesar la información. El aliviadero Glory Hall de la presa de Monticello era ese enorme desagüe circular que había visto en fotografías, un embudo de concreto diseñado para manejar el desbordamiento de agua. No entiendo cómo podría estar una caravana allí. Alguien la arrojó allí, interrumpió suavemente la sheriff Brody. Creemos que, en las últimas horas, los servicios de emergencia están trabajando para extraerla en este momento. Necesitamos que venga a identificarla y algunos objetos que podrían recuperarse de su interior. Las piernas de Maurice se sentían débiles después de 7 años de nada, de callejones sin salida y pistas falsas. Este repentino desarrollo parecía irreal. Hay algo encontraron, deberíamos hablar de esto en el camino, dijo el agente Quesale. Es un viaje de aproximadamente 2 horas y 40 minutos hasta el condado de Napa. El equipo de extracción espera tener la caravana fuera cuando lleguemos. Solo necesito cambiarme. La voz de Maurice sonaba distante incluso para sus propios oídos. Por supuesto, pero por favor, tan rápido como pueda. Se vistió mecánicamente jeans, un suéter, zapatillas deportivas. Sus manos temblaban mientras tomaba bolso y cerraba la puerta con llave detrás de ella. El sedán negro le esperaba en el camino de entrada, con el motor en marcha. Mientras se incorporaban a la autopista vacía, el agente Quesale se giró desde el asiento del pasajero. Sé que esto un shock, señora Lenfant. Recibimos una llamada alrededor de las 2 de la madrugada de un trabajador de mantenimiento en la presa. Estaba revisando los niveles de agua después de la tormenta de anoche y vio algo metálico atascado. Aliviadero. La tormenta, repitió Maurice. La tormenta eléctrica de anoche había sido feroz, haciendo temblar sus ventanas y inundando las canaletas. Pero ¿cómo podría alguien? Ese aliviadero debe tener que 70 pies de ancho, como arrojas caravana allí. Eso es lo que estamos tratando de averiguar, dijo la sheriff Brody, mirando por el espejo retrovisor. Quien hizo esto conocía bien la zona. También sabían que la tormenta generaría un fuerte flujo de agua. Creemos que esperaba caravana fuera aplastada y arrastrada hasta la salida, pero se atascó. Maurice dijo. Afortunadamente para nosotros, el agente Quesale asintió. El ángulo, el tamaño de la caravana, incluso con el flujo de agua y la tormenta de anoche, algo bajara completamente. Condujeron en tenso silencio mientras el cielo pasaba gradualmente de negro a un púrpura profundo. Maurice observaba cómo el paisaje familiar de Oregón daba paso a las colinas onduladas del norte de California. Seguía dando vueltas a la imposibilidad de todo aquello. La caravana vintage Airstream de su padre, la que él había cuidado con tanto esmero durante décadas, de alguna manera terminando en el aliviadero de una presa. Al acercarse a la
Monticello. Morris vio primero las barreras policiales. El área recreativa del lago Bereza, que normalmente estaba concurrida, había sido acordonada. Patrullas y vehículos de emergencia se agrupaban cerca del área de observación del aliviadero. El sol de la mañana acababa de asomar por las colinas, pintando el agua en tonos dorados y verdes, y allí estaba Morris. Contuvo la respiración. El aluminio. La caravana estaba en el arcén, aún goteando agua de su superficie remachada, y desde la distancia ella reconoció la forma distintiva, los bordes redondeados que su padre había pulido cada primavera, pero 7 años no habían sido amables. Vetas de óxido recorrían la superficie que alguna vez brilló, y las ventanas empañadas de mugre. La gente que sale la ayudó a salir del coche. Tómese su tiempo, señora Lenfat. Mientras se acercaban, un hombre con chaleco de CALR los interceptó. Agente que sale, soy Dave Morrison, supervisor principal de la extracna. Cosa tremenda sacar eso de ahí. ¿Cómo lo lograron?, preguntó la sheriff. Brody Morrison señaló la enorme grúa aún posicionada cerca del aliviadero. Equipo hidráulico y mucha maniobra cuidadosa. Estaba atascada en un ángulo de unos 20, como si alguien simplemente la hubiera retrocedido hasta el borde y la hubiera dejado rodar. El agua de la tormenta seguía fluyendo con bastante fuerza. Cuando comenzamos podría haber salido muy mal si se hubiera movido Morris más a la caravana, incluso dañada y empapada. Era inconfundiblemente la de su padre. Pudo ver la pequeña abolladura cerca del picaporte, donde había chocado con su bicicleta cuando tenía 12 años. El equipo forense ya hizo una queda preliminar, dijo suavemente el agente que sale. Señora Lenfat, debo decirle que no encontramos restos humanos en el interior. Ella sintió sin saber si sentía alivio o decepción, pero sí recuperamos varios objetos. La condujo a una mesa plegable donde había bolsas de pruebas dispuestas. Necesitamos que identifique estos. Si puede. Las piernas de Morris casi se doblaron cuando vio el suéter rojo, incluso sellado en plástico. Reconoció el bordado morado en las mangas, el que Lily había hecho ella misma en la tienda de manualidades. Es de Lily, susurró. ¿Y esto? El agente que sale sostuvo otra bolsa que contenía una fotografía. La imagen estaba dañada por el agua, pero aún era visible su padre y Lily de pie frente a la caravana, ambos sonriendo a la cámara. Lily vestía el mismo suéter rojo, su cabello rubio suelto como le gustaba a su padre, o el abuelo de Lily tenía el brazo sobre sus hombros. Las lágrimas de Morris llegaron entonces, calientes y repentinas, mano contra la boca tratando de ahogar el sollozo que escapó. También tenemos esto, dijo la sheriff Brody, mostrándole una cámara digital en otra bolsa de pruebas. ¿Conoce? Morris se secó los ojos observando la cámara a través del plástico. No, mi padre no usaba cámaras digitales. Estaba orgulloso de sus viejas cámaras de carrete. Siempre decía que lo digital no tenía alma. Y estos más bolsas, equipo de pesca, mantas mohosas. El equipo de pesca es suyo. Esas mantas también tejió ese borde patrón. La expresión de la gente que sale era cuidadosamente neutral. Señora Lenfat, sé que hemos hablado de esta posibilidad antes, pero con esta evidencia, la caravana de su padre, sus pertenencias, artículos pertenecen a Lily. Debemos considerar que Thomas pudo haber estado involucrado en la desaparición de su hija. Tenía 60 años, dijo Morris con voz más firme. Ahora tiene 67. Ahora sí, es que ¿cómo podría cuidar solo de una niña? ¿Cómo portarse durante 7 años? No tiene sentido. Hemos visto casos de personas mayores haciendo cosas inesperadas, dijo suavemente el agente que sale. No digo que estemos seguros, pero debemos explorar todas las posibilidades. El técnico forense se acercó. Vamos a recolectar muestras de ADN y huellas digitales. Aunque el daño por el agua es extenso entre la tormenta y la exposición al aliviadero, no somos optimistas sobre la evidencia de rastros. Morris notó las furgonetas de no llegaban más allá de la barrera policial. Los reporteros ya estaban instalando cámaras, atraídos por el espectáculo de una caravana extraída del famoso aliviadero de la presa de Monticello. Señora Lenfat, el agente que sale se ajustó la corbata. Necesitaré hacer una declaración a los medios. ¿Quiere usted decir algo? Pensó en su padre, en el hombre que le enseñó a pescar en esa misma caravana, que había pasado innumerables horas con Lily Fowman. El tráfico, camiones madereros, autocaravanas turísticas que se dirigían al lago Cráter, y los conductores locals competían por espacio en la Interestatal 5. Morris estaba sentada en el asiento trasero observando pasar los lugares conocidos. La cima nevada del Monte Shasta, el paso de Cisco, el cartel de bienvenida del condado de Jackson. 3 horas para pensar en esa caravana empapada en el suéter rojo sellado en plástico. En 7 años de preguntas que parecían tener más preguntas como respuesta. Cuando llegaron a la estación de policía de Ashland, el reloj en el tablero marcaba las 12:17 de la tarde. El estómago de Morris debería haber estado rugiendo.
pero la idea de comer le daba náuseas. Sé que probablemente quiera ir a casa, dijo el agente que sale, mientras sostenía la puerta de la estación, pero me gustaría revisar el expediente del caso con usted mientras todo está fresco. A veces emergen detalles cuando revisamos la investigación. Original, la sala de conferencias olía a café quemado y a rotuladores de pizarra blanca. La sheriff Browdy sacó una gruesa carpeta manila mientras el agente que sale conectaba su computadora portátil a la pantalla montada en la pared 18 de agosto de 2001. Comenzó mostrando el informe original de personas desaparecidas. Usted llamó al 911 a las 8:47 de la noche cuando su padre y su hija no habían regresado de su viaje de campamento. Morris asintió recordando aquella terrible noche. Se suponía que debían estar de regreso para la cena. Papá nunca llegaba tarde cuando Lily estaba con él. Cuando no pude comunicarme con su teléfono celular, supe que algo andaba mal. Los oficiales fueron enviados al campamento cerca del río Rock, leyó la sheriff Browdy en el informe. Llegaron a las 11:15 de la noche y encontraron el campamento asignado vacío, no solo vacío, meticulosamente limpio. El agente que sale hizo clic en las fotos de la escena del crimen. El campamento parecía casi estéril, la fogata fría y fregada, el suelo barrido, sin huellas personales, sin envoltorios de comida, sin evidencia de rastros. Continuó el equipo forense dijo que era el campamento más limpio en la naturaleza, que habían procesado ese nivel de limpieza. Sugería ocultamiento deliberado, pero mi padre no. Comenzó Morris. Sé que esto es difícil, dijo el agente que sale, pero mire esta cronología. Mostró un nuevo documento el mismo día que se suponía que debían regresar a las 2:15 de la tarde. Su padre ingresó al Banco First National de Ashland y retiró todos sus ahorros, $400,000 en efectivo. Las imágenes de seguridad del banco llenaron la pantalla, granuladas pero inconfundibles. Su padre en la ventanilla, cajero, Lily a su lado. La niña le sostenía la mano mirando alrededor del banco con la típica curiosidad de una niña de 9 años. Nada en su lenguaje corporal sugería miedo, angustia. La marca de tiempo muestra que esto fue aproximadamente 6 horas antes de que usted reportara su desaparición, dijo la sheriff Browdy. La cajera recordó la transacción por la gran cantidad. Dijo que el señor Lenfeld parecía tranquilo. Mencionó algo sobre una inversión comercial. Morris estudió la imagen de hija en la pantalla. Lily vestía el mismo suéter rojo que habían encontrado en la caravana. Su cabello rubio estaba peinado y ordenado. La llevaba a comer helado después de las visitas al banco, dijo en voz baja. Era su tradición, señora Lem. La voz del agente que sale era suave pero firme. El retiro de dinero. El campamento limpia la desaparición. El patrón sugiere planificación. El teléfono de la sala de conferencias sonó. La sheriff Browdy respondió, escuchó y luego le pasó teléfono al agente que sale. Forenses, sí, excelente. Bajamos. De inmediato colgó y se volvió hacia Morris. Han logrado acceder a la tarjeta de memoria de la cámara digital. El laboratorio técnico estaba en el sótano lleno de computadoras zumbantes, luces LED brillantes. Un joven técnico llamado Carlos los recibió señalando su monitor. El agua entró bastante en el cuerpo de la cámara, pero estas tarjetas SD son más resistentes de lo que parecen. Recuperé 27 imágenes. Las fotos aparecieron en una cuadrícula en la pantalla. Morris se inclinó hacia adelante con el corazón encogido. Allí estaba Lily construyendo castillos de arena junto a un lago, asando malvaviscos, riendo en un columpio de llanta. Se veía feliz, sana. Que 9 años, pero no mucho. Revisa los metadatos, dijo Carlos, haciendo clic en una imagen. Estas fueron tomadas en 2005 y 2006. Luego nada habría tenido 13 o 14 años, calculó Morris, pero esta no es la cámara. Padre odiaba la fotografía digital. El modelo se vendía en varias grandes tiendas a partir de 2004, dijo Carlos, bastante común lamentablemente, pero si lo reducimos a compras locales y de pueblos vecinos, es posible que la haya para documentar el crecimiento de Lily, sugirió el agente que sale. Las personas cambian sus hábitos. Morris negó con la cabeza, pero no dijo nada. Su padre había sido terco con la tecnología. Aún usaba un teléfono de disco en su cocina y se negaba a contratar televisión por cable. La idea de que hubiera comprado una cámara digital le parecía incorrecta, señora Lenfeld. El agente que sale se sentó frente a ella. Entiendo que esto es abrumador, pero a menos que encontremos evidencia apunte a otra persona, su padre sigue siendo nuestro principal sospechoso. El retiro del banco en particular, entiendo, dijo Morris, aunque entender y aceptar eran cosas distintas. La sheriff Browdy notó su palidez, parecía agotada. Déjenos a casa, necesita descansar y comer. Continuaremos procesando la evidencia y le informaremos de cualquier novedad. Morris asintió agradecida. Las luces fluorescentes le estaban causando dolor de cabeza y sus piernas se sentían inestables. Caminaban de regreso por la estación en el coche. Patrulla se desplomó contra la ventana. El sol de la tarde se filtraba por las calles del centro de Ashland. Por todas partes, la vida seguía su curso normal. Gente comprando, almorzando, viviendo. No
interrumpidas por el misterio y la pérdida. Cuando llegaron a su casa, la sheriff Brody se giró en su asiento. Descanse, señora Lenfeld, sé que hoy trajo más preguntas que respuestas, pero esto sigue siendo un avance, después de 7 años. Ahora tenemos algo. Morris logró esbozar una débil sonrisa gracias a ambos. Se quedó en su porche, viendo cómo el coche patrulla desaparecía en la esquina. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía como lo había estado. 7 años, pero ahora su mente estaba llena de imágenes. La caravana de su padre siendo sacada de las aguas oscuras, fotos de Lily creciendo en otro lugar y los $400,000 que había retirado del banco desapareciendo con el lugar a donde se había llevado a su hija. Vance, había dicho la sheriff Brody, pero avance, ¿es verdad? Morris se quedó de pie junto a su buzón con la llave en la mano. El ritual ordinario le parecía surrealista después de los acontecimientos de la mañana. Facturas, anuncios, un catálogo al que nunca se había suscrito, y luego sus dedos encontraron algo diferente, un sobre blanco simple, sin remitentes, sin matasellos, sin sellos, solo su nombre escrito en el frente, una caligrafía cuidadosa. El sobre se sentía grueso, con un peso extraño, no solo papel en su interior. Lo llevó a la casa junto con el resto del correo, dejando todo en la mesa del comedor. El sobre, sin marcar, atrajo su atención como un imán. Lo volteó en sus manos, estudiando la escritura. Algo en esas letras ordenadas y precisas le hizo contener la respiración. Lo abrió de un tirón. Una sola hoja de papel cayó junto con una cinta de casete negra que cayó ruidosamente en la mesa. Morris tomó primero la carta. Sus manos comenzaron a temblar al reconocer. No podía ser. La caligrafía era ordenada, controlada, cada letra formada con precisión cuidadosa, justo como escribía Lily cuando dejaba notas en el refrigerador. Picaba su caligrafía en la mesa de la cocina. Pero esto también era diferente, más madura, las letras un poco más grandes. El estilo había evolucionado. Claro que sería diferente. Habían pasado 7 años. Su hija tendría ahora 16. Mate. Volveré a ver pronto, por favor. Escucha al abuelo, él es una buena persona, solo quiere lo mejor para mí. Si no lo escuchas, entonces nunca nos volveremos a ver. Ella, Morris la leyó 3 veces, su mente luchando por darlas palabras. La amenaza al final le parecía equivocada, ajena a la Lily que conocía, dulce, confiada, siempre deseosa de agradar. Nunca habría escrito algo tan frío, pero entonces, ¿qué sabía ella de la Lily que había vivido 7 años lejos? ¿Qué le habrían hecho esos años a su pequeña? Tomó la cinta de casete sin etiqueta, solo plástico negro liso. Sus ojos recorrieron la sala. Reproductor de DVD, de equipo de sonido con lector de CD, incluso un viejo tocadiscos que había dado de su madre, pero ningún reproductor de casete. Cuando se había deshecho de él durante la mudanza, la renovación, la casa de su padre tendría uno. La idea de ir allí hoy de todos los días le parecía como pisar un campo minado de recuerdos. Ni a qué saber qué contenía esa cinta. Morris tomó sus llaves y salió de nuevo. El trayecto de 15 minutos hasta la casa de su padre la llevó por el barrio residencial más antiguo de Ashland, pasando por bungalows estilo casas victorianas pintadas. La casa de su padre estaba en una esquina, una modesta vivienda de los años 50 con un porche envolvente que él mismo había añadido. Aún tenía la llave. La cerradura giró fácilmente y entró en un aire a polvo y espacios abandonados. Todo estaba como él lo había dejado hacía 7 años. Sus gafas de lectura en la mesita, una taza de café en el fregadero, el calendario en la pared, aún mostrando agosto de 2001. El reproductor de casa estaba en una repisa de la sala, parte de un viejo sistema estéreo por componentes. Morris lo conectó al revisadas y cerradas cada ventana asegurada. Morris se sentía tonta, pero no podía sacudirse la sensación de que alguien podría estar observando, esperando ver si correría directamente a la policía. En la oficina de su padre, en el piso de arriba, hurgó en los cajones del escritorio hasta que encontró lo que buscaba, una caja de zapatos llena de cintas de casete. A su padre le encantaba grabarse cantando viejas canciones folclóricas, ensayando discursos para el Club Rotario, dejando cartas de audio para los parientes. Tomó varias cintas y regresó al reproductor versiones de Johnny Cash, un mensaje de cumpleaños para el 70 cumpleaños de su madre, su ensayo para el discurso de graduación de Lily. En el jardín de infancia, Morris comparaba las voces obsesivamente, reproduciendo secciones de las viejas grabaciones, y luego el nuevo mensaje. Eran similares, tan similares. La nueva grabación sonaba un poco más pesada, más ronca, pero eso podría ser por la edad. 7 años de envejecimiento. Donde fuera que estuviera, se sorprendió, creyendo Dios la ayudara. Estaba empezando a creer que su padre realmente había hecho esto. Morris se desplomó en su viejo sillón rodeada de cintas esparcidas y se permitió llorar. La foto familiar en la repisa parecía burlarse de ella. Los 3 en Navidad, su madre aún viva, Lily solo un bebé en los brazos de Thomas. Habían sido felices, completos. Como se había llegado a esto cuando las lágrimas finalmente cesaron. Recordó la cámara digital. Si su padre la había comprado, si realmente había ido en contra de toda una vida de terquedad tecnológica, habría guardado la caja. Guardaba todo, tarjetas de
Garantía manuales de instrucciones. Recibos archivados por fecha. El armario en su oficina contenía cajas para cada aparato electrónico de la casa, la cafetera, el televisor, incluso la afeitadora eléctrica que ella le había comprado hace 10 años, pero no había caja de la cámara. Así que tal vez no la había comprado antes de la desaparición, o si lo había hecho fue después, justo como sospechaba la policía. Pero entonces, ¿por qué estaba en su caravana? ¿Por qué se desharía de la cámara de la caravana? Tal vez. Claro, ese es el tipo de cosa que cualquiera reconocería como evidencia, pero una cámara personal, si Lily aún estaba con él, no la seguiría usando. A menos que alguien más la hubiera puesto allí, alguien que quisiera que la policía creyera. Detuvo ese pensamiento, el mensaje de la cinta resonaba en su mente: confía en él, quédate esta noche, no vayas a la policía. Cada instinto le gritaba que llamara de inmediato a la gente que sale. Eso era evidencia, eso era contacto, eso podría resolver el caso por completo. Pero, ¿y si su padre decía la verdad? ¿Y si ir a la policía significaba no volver a ver a Lily? Morris estaba dividida en dilema, pero tras un largo momento de reflexión tomó su decisión. Se quedaría esa noche, le daría a su padre esta oportunidad de demostrar sus buenas intenciones. Mañanas y no pasaba nada, siempre podría cambiar de opinión. Pasó las horas restantes de luz limpiando, le daba algo que hacer con las manos mientras su mente daba vueltas. Quitó el polvo de las estanterías, aspiró las alfombras, lavó los platos que llevaban 7 años en el fregadero. Al caer la noche, preparó la cena con productos enlatados de la despensa, la simple comida. Sopa y galletas. Había tristeza afuera. Ashland entraba en su ritmo nocturno, las luces de los porches parpadeaban, los perros ladraban sus advertencias vespertinas. La vida normal continuaba en todas partes menos en esta casa atrapada. Tiempo a las 9 de la noche, el agotamiento pesaba sobre ella como una fuerza física. La adrenalina del día se había desvanecido, dejando solo un cansancio profundo. Morris subió las escaleras al cuarto de invitados, no pudo dormir en la cama. Su padre y se acostó vestida. Cuando finalmente llegó el sueño, no trajo paso los sueños de caravanas vacías en aguas oscuras y en algún lugar a lo lejos, el sonido de su hija pidiendo ayuda. La pesadilla la soltó a las 5 de la madrugada. Morris despertó jadeando en la desconocida habitación de invitados. La casa de su padre la envolvía con su silencio, la ventana mostraba solo oscuridad, y cuando miró el reloj de pared, sus manecillas estaban congeladas a las 3:17. Batería hacía tiempo muerta. La pantalla de su teléfono le lastimó los ojos. 5:02 de la mañana, otra madrugada, otro sobresalto al despertar, pero esta vez no estaba en su propia cama, esta vez había pasado la noche en la casa de su siguiendo las instrucciones de una voz. En una cinta de casete, él sobreyacía en la mesilla de noche, donde lo había dejado. Morris tomó de nuevo la carta, estudiando la caligrafía a la tenue luz de su teléfono. Cuanto más la miraba, equivocada le parecía, si se parecía la cuidadosa escritura de Lily, pero realmente escribiría a su hija palabras tan frías. Nunca nos volveremos a ver sonaba como algo dictado, no como algo que viniera del corazón de Lily, y porque su padre no había escrito la carta él mismo. Si era él quien hacía las exigencias, ¿por qué usar a Lily como portavoz? Abrió el cajón de la mesilla buscando pañuelos y se detuvo allí enrollado ordenadamente, con los auriculares envueltos. Viejo Walkman Sony de su padre. El plástico plateado estaba rayado, pero le resultaba familiar. Cuántas veces lo había visto caminar por el vecindario con esos auriculares de espuma sobre las orejas, tarareando con sus casetes. Morris lo presionó el botón de expulsión vacío. El compartimento de las baterías solo contenía el residuo blanco de pilas muertas. Se fue a la cocina y hurgó en el cajón de los trastos hasta que encontró un paquete de pilas. El Walkman con un clic satisfactorio aún funcionando. Después de todos estos años, su padre siempre había comprado calidad y mantenía las cosas en buen estado. Lo metió en su bolso, junto con la carta y la misteriosa cinta. Al menos tendría este recuerdo. Él pasara lo que pasara y podría escuchar la cinta otra vez cuando las dudas volvieran. Se lavó la cara en el baño, que aún olía vagamente a la loción, para después del afeitado de su padre, se cambió de nuevo a la ropa de ayer. La casa hacía expectante en la quietud previa al amanecer, como si esperara que algo ocurriera, pero no había pasado nada. Ningún golpe en la puerta, ninguna llamada telefónica, ninguna señal de que haberse quedado allí hubiera significado algo. De volver a casa, el trayecto tomó 15 minutos por calles vacías. Ashland aún dormía, solo algún camión de reparto ocasional o algún madrugador corredor matutino rompía la quietud. Morris estacionó en su entrada y se quedó sentada con el motor apagado, intentando calmarse. Por impulso sacó el Walkman e insertó la cinta con los auriculares puestos. La voz de su padre se sentía más íntima, como si estuviera sentado justo a su lado en el coche. Morris Carinsley. Papá cerró los ojos, escuchando de nuevo todo el mensaje. Las palabras eran las mismas, pero a través de los auriculares pudo escuchar más el leve silbido en su respiración, un eco tenue que sugería una habitación pequeña y lo final.
Justo después de que su padre dijera despídete de tu única oportunidad había algo más. Morris rebobinó y reprodujo de nuevo allí, justo una fracción de segundo antes de que la cinta se detuviera, otra voz masculina más joven, diciendo que sonaba como eso es suficiente. Abrió los ojos de golpe. Alguien más había estado allí durante la grabación, alguien que le dijo a su padre eso es suficiente y detuvo la cinta. Las implicaciones corrían por su mente. Si estaba controlando a su padre, forzándolo a grabar ese mensaje, entonces todo cambiaba. Su padre tenía ahora 67 años. Si seguía vivo, un hombre mayor, posiblemente enfermo o débil, que fácil sería para alguien más joven y fuerte manipularlo para conseguir el dinero que había retirado. Y si no actuaba solo, ¿cómo podría cuidar adecuadamente de Lily? Un hombre buscado de su edad no podría simplemente mezclarse en la sociedad, no podría inscribirla en la escuela normal. Médico necesitaría ayuda. Socios, personas que tal vez no tuvieran los mejores intereses para Lily. Morris recorrió su calle con nueva urgencia. La casa de los Henderson al lado tenía una camioneta negra en la entrada en lugar de sedán habitual. Podrían ser visitas, podría ser un coche nuevo, podría no ser nada, pero los cristales estaban tan tintados que no podía ver el interior. Necesitaba una segunda opinión. La señora Peterson al otro lado de la calle, ya fuera regando sus rosas, a pesar de la hora temprana. Morris salió de su coche y le gritó buenos días, Helen. ¿Oye, has visto a alguien merodeando por mi casa ayer o esta mañana? La señora Peterson levantó la vista de sus flores. No, ¿por qué? ¿Está bien? Vi en las noticias sobre la caravana que encontraron. Estoy bien, solo que me siento un poco paranoica. No te culpo, pero no he visto a nadie extraño. Esa camioneta de al lado llegó como a medianoche. ¿Pero qué es? Su sobrino que viene de Portland. Morris le agradeció y regresó a su coche. La presencia de la camioneta seguía molestándola. Se sentó tras el volante, sopesando sus opciones. La cinta era evidencia, la carta era evidencia. Esa voz lo cambiaba todo. No podía manejar esto sola. Necesitaba la gente que sale y los recursos del FBI. Las palabras de su padre resonaban. Si llevas esta cinta a la policía lo sabré, pero ¿cómo lo sabría a menos que alguien o su padre la estuviera vigilando en ese mismo momento? Morris tomó su decisión, salió marcha atrás de la entrada y se dirigió al centro. La estación de policía estaba a solo 10 minutos. Entregaría las pruebas, dejaría que los profesionales en si su padre o quien lo controlaba se enojaba. Que así fuera, no podía arriesgar la seguridad de Lily, basándose en promesas vagas y amenazas. A 3 cuadras de su casa, notó la camioneta negra en el retrovisor, los mismos cristales, la misma parrilla cromada. Agresia imposible ponerse el cinturón de seguridad, pero a la mujer no parecía importarle las normas de seguridad. Se sentó al volante, ajustó el asiento, con movimientos rápidos y eficientes dieron marcha atrás hacia la carretera principal, dejando la camioneta negra abandonada en el camino de tierra. Mientras Ashland quedaba atrás, Morris luchaba por mantener la respiración estable. En algún lugar, su padre y su hija estaban atrapados en la red de la que formaba parte esta mujer. La mujer mantenía el cuchillo visible en la consola entre ambas. Mientras conducía, saca tu teléfono, ordenó. Vas a llamar a tu amigo del FBI, dile que abandonas la investigación o tu padre y tu hija no te volverán a ver. No puedo, simplemente puedes y lo harás. Los ojos de la mujer no se apartaban de la carretera. Habla natural, convéncelo. Si no lo haces, si intentas pedir ayuda, te dejaré en un lugar donde nunca te encontrarán. La niña se va contigo, ¿entiendes? Las manos atadas de Morris dificultaban sostener el teléfono. Lo manipuló torpemente hasta encontrar el número de la gente que sale. Su garganta se sentía cerrada mientras presionaba para llamar. Señora Lenfeld, su voz sonaba alerta a pesar de la hora temprana. ¿Todo está bien? Agente que sale. Morris forzó firmeza en su voz. Llamo para avisarle que voy a dejar la investigación. Silencio. Luego, lo siento, que encontrar la caravana. Ayer me dio el cierre que necesitaba mi padre. Se llevó a Lily. Lo entiendo ahora. No creo que le haga daño, señora Lenfeld. Esto es una investigación criminal, un caso de secuestro. No podemos simplemente. Lo sé. Morris sentía la mirada de la mujer clavada en ella, pero no insistiré más. Debo decirle algo que debí mencionar antes. Mi padre ha tenido un síndrome. Después de que mi madre murió, se obsesionó con cuidar niños pequeños. Nunca pudo tener más hijos después de mí, por eso siempre se ofrecía para cuidar a Lily. Dadas las circunstancias actuales y la edad de su padre, no podemos dejar esto así. La voz de la gente que sale mostraba preocupación. Ahora, señora Lenfeld, ¿está usted en algún tipo de problema? Necesita. La mujer le arrebató el teléfono a Morris en un solo movimiento, quitó la tapa trasera, sacó la batería y arrojó ambas piezas por la ventana. Morris vio desaparecer su teléfono entre la hierba alta que bordeaba la carretera. Eso fue estúpido, dijo la mujer. Se estaba poniendo sospechoso. Condujeron en tenso silencio. Morris observaba el paisaje cambiar de las colinas familiares de Ashland al terreno más salvaje más allá. Tomaron
Autopista 99 hacia el norte, luego giraron al oeste hacia la cordillera costera. Tras 3 horas pasaron por la presa de Monticello. La cinta policial aún ondeaba alrededor del área de observación del aliviadero y Morris vislumbró vehículos de recuperación estacionados a lo largo del camino de acceso. La visión le encogió el estómago. La caravana de su padre había sido extraída de ese agujero oscuro. Apenas la mañana anterior, la mujer notó su mirada. ¿Qué plan más idiota?, murmuró. Le dije que la tormenta no sería suficiente, le dije que la caravana se quedaría atascada, pero no, él siempre sabe mejor, ese viejo. Morris tragó saliva. Su padre realmente había trabajado con esta mujer. Tomaron carreteras cada vez más pequeñas, subiendo por montañas que ella no reconocía. Los árboles se cerraban más pinos y abetos, creando un túnel verde. Finalmente llegaron a lo que apenas podía llamarse un camino, solo huellas de neumáticos con hierba crecida. Entre los surcos aparecían cabañas entre los árboles dispersas como pensamientos olvidados. Parecían abandonadas, con techos hundidos y ventanas tapiadas. Esto no era una comunidad veraniega ni un resort, era un lugar a donde la gente iba. No quería ser encontrada. La mujer se detuvo frente a una cabaña que parecía un poco menos deteriorada que las demás, el techo cubierto de musgo, pero humo salía de la chimenea. Otro coche estaba en el camino cubierto de maleza con el encendido. Quédate aquí, ordenó la mujer. No intentes nada raro. Salió dejando a Morris atada en el asiento del pasajero. A través del parabrisas Morris la vio acercarse al otro coche. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió. No. Su padre. Este hombre era más joven, tal vez de 50 años, con la complexión delgada de quien trabaja con las manos, su rostro curtido, enojado. Sus voces se oían en el aire de la montaña. Kalin, ¿qué demonios? Gesticulaba furioso hacia Morris. ¿Por qué la trajiste? Básicamente estás yendo a la policía directamente hacia nosotros. Roy estaba preocupada. Encontraron la caravana. No se aplastó como planeaste. La voz de Kalin se alzó a la defensiva. Teddy. Era estúpido, pero no me escuchaste. Solo quería que la investigación se detuviera. Roy se pasó las manos por el cabello, caminando de un lado a otro. ¿Qué hiciste? Dime exactamente qué hiciste. Usé la grabación del viejo, la que guardaste para el plan B. ¿Recuerdas? Nunca la habíamos necesitado antes, pero pensé. Hice que la niña escribiera una carta. Se la envié. La bofetada resonó por el claro. Kalin tropezó hacia atrás, llevándose la mano a la mejilla. ¿Hiciste todo esto sin consultarme? La voz de Roy era peligrosa ahora. ¿Qué tan estúpida puede ser? Lo has arruinado todo, Roy, por favor. Encárgate de ella, señaló con el dedo a Morris. Deshazte de ella en algún lugar donde no la encuentren. Yo no pienso tener nada que ver con tu lío. Me llevo a la niña y me voy ya. Planeando. El corazón de Morris se detuvo. La niña Lily estaba allí, probablemente en el coche de Roy en ese mismo momento. ¿Pero dónde estaba Thomas? ¿Estaba su padre allí? ¿Bien? Observó a Kalin discutir. Roy la rechazaba con gestos bruscos. Sus manos estaban atadas, pero sus pies libres, y lograba llegar al asiento del conductor, alcanzar los controles, moviéndose con cuidado, tratando de no hacer balancear el coche. Morris se levantó e inició el deslizamiento sobre la central. Sus manos atadas lo hacían incómodo. Doloroso. La palanca de cambios se le clavaba en las costillas, pero la desesperación le daba fuerzas. Finalmente, en el asiento del conductor podía alcanzar los pedales con los pies. La llave en el encendido. Primer error de Kalin. Morris giró su cuerpo usando el codo para mover la palanca reversa. El coche dio un tirón hacia atrás. A través del parabrisas vio las cabezas de Roy y Kalin levantarse. Su discusión olvidada. El freno. Giró sus brazos atados para mover el volante y luego cambió torpemente a primera. Kalin corría hacia ella. Roy justo detrás. Morris pisó el acelerador. El coche saltó hacia adelante. Intentó girar con sus manos atadas, dando al espacio entre ellos, pero esquivaron en la dirección equivocada, directamente en la trayectoria del coche. El impacto fue horrible. Ambos cuerpos salieron despedidos. Kalin rodando sobre el capó antes de deslizarse al suelo. Roy y cayó pesadamente sobre la grava. Morris frenó, su cuerpo entero temblando. La sangre corría de la nariz y boca de Kalin. Roy intentaba incorporarse, el rostro raspado, escupiendo sangre sobre la tierra. Estaban vivos pero heridos y maldiciendo. Morris usó el codo para presionar el botón de desbloqueo y abrió la puerta de un empujón. Salió tambaleándose, sus piernas casi cediendo, y corrió hacia el coche de Roy, que seguía con el motor encendido. A través de la ventanilla vio una adolescente desplomada en el asiento trasero, aparentemente dormida, el cabello rubio cubriéndole el rostro, pero Morris reconocía esas facciones, esa inclinación de cabeza. Lily, después de 7 años, su hija, estaba a unos metros tras el cristal y puertas cerradas. Morris corrió hacia la puerta de la cabaña. Sus manos atadas la hacían tropezar. Afortunadamente no estaba cerrada con llave. Esta gente de montaña probablemente no temía intrusos de la civilización. Irrumpió en una cocina oscura, con olor a moho y grasa vieja. Un bloque de cuchillos estaba en la encimera. Se giró usando los codos para derribar un cuchillo de carnicero que cayó al linóleo. El desafío era levantarlas
muñecas atadas, Morris cayó de rodillas maniobrando el cuchillo con torpes movimientos de codo hasta que la hoja quedó hacia arriba apoyada contra la base del gabinete. Presionó la brida contra el filo cerrando frenéticamente el plástico estente, diseñado para no romperse en su desesperación. Aplicó demasiada fuerza, el cuchillo resbaló cortándole los dedos, el dolor fue inmediato y agudo, la sangre brotó corriendo por su palma, pero la brida se rompió. Morris tomó bien el cuchillo y se levantó acunando su mano herida contra la camisa. Un viejo teléfono de disco colgaba de la pared, tomó el auricular, marcando 911 con dedos temblorosos un timbre. A través de la ventana de la cocina, vio movimiento. Roy oraba del suelo, sangre corriendo por su rostro raspado. Cojeaba pero avanzaba con determinación hacia su coche, hacia Lily. 911, ¿cuál es su? Morris soltó el auricular dejándolo colgar y golpear la pared. Ayuda, por favor. Gritó al teléfono, esperando que la operadora escuchara. Cabaña en la montaña, carretera 91, pasándola presa Monticello, secuestro. No había tiempo para más, empuñó el cuchillo y salió corriendo. Roy casi había llegado a su coche. Morris no le dio oportunidad, le dio una fuerte patada en la parte trasera de la pierna herida. Con un grito de dolor y furia, dame las llaves del coche. Morris se plantó sobre él, el cuchillo temblando en su agarre ensangrentado. Te apuñalo si intentas irte, te lo juro por Dios. Roy se giró riendo entre la sangre de su boca. Eso era feo. Desquiciado, ¿me vas a apuñalar tú? Se limpió el rostro manchándose más. Tú eres la que la abandonó. Dejaste a tu niñita con un viejo para un viaje de campamento. ¿Qué clase de madre hace eso? Era una tradición, la morisejía firme pese a su corazón acelerado. Mi padre me llevaba de campamento, llevó a Lily. Era o gritaban órdenes para que detuviera el vehículo. Salga, con las manos visibles a través de su visión desvaneciente. Vio los uniformes convergiendo sobre el coche de Roy. Vio cómo lo sacaban a la fuerza al suelo. El satisfactorio clic de las esposas en algún lugar detrás de ella. La voz débil y amarga de Kalin. Ojalá mueras como tu padre. Esas palabras golpearon casi tan fuerte como el cuchillo. Thomas estaba muerto, su padre realmente se había ido. Morris sintió que se desvanecía el dolor. Era ya algo lejano, pero entonces algo presionó contra su herida. Sus ojos se abrieron por última vez para descubrir que Kalin había hundido aún más la hoja en su abdomen, desatando una nueva oleada de dolor insoportable. La voz de Kalin cortó la neblina, culpando a Morris de haber destruido todo y de haberle quitado a Roy. El aullido lejano de sirenas crecía acompañado de voces urgentes pidiendo asistencia médica, asegurando que la ayuda venía en camino. Pero todo en lo que podía pensar era en Lily, aún en ese coche, aún fuera de su alcance. Después de 7 largos años, lo primero de lo que Morris fue consciente fue el pitido constante, rítmico y mecánico. Luego vino el peso. Su cuerpo se sentía como de concreto, demasiado pesado para moverse. Sus párpados se abrieron lentamente a las duras luces fluorescentes y las baldosas blancas del techo. Una habitación de hospital. La comprensión llegó lentamente a través de la niebla de la medicación. La puerta se abrió y una enfermera con uniforme verde mar entró sonriendo al ver los ojos de Morris, siguiendo la ola. Bienvenida de vuelta. Morris intentó hablar, pero su voz apenas fue un susurro. ¿Dónde qué pasó? Tranquila, no te esfuerces. La enfermera revisó los monitores, anotando en una tableta: estás en el centro médico Providence de Medford. Has sido toda una luchadora, 3 días en coma, pero saliste adelante. Te movimos a esta habitación hace unas 30 horas cuando mostraste señales de mejoría. Como me siento. La garganta de Morris ardía como papel de lija. Es normal que lo preguntes, has pasado por un trauma importante. La expresión de la enfermera se tornó más seria. Sufriste una gran pérdida de sangre y un riñón perforado por la herida de apuñalamiento. Me temo que el daño fue demasiado extenso. Tuvimos que extirpar el riñón en una cirugía de emergencia. Morris absorbió la información lentamente. Un riñón, viviré. Estarás bien con un solo riñón. Habrá algunos ajustes de estilo de vida, cuidar la dieta, chequeos regulares, pero se puede vivir una vida completamente normal con un solo riñón. La enfermera le dio una palmadita en el brazo. Tienes suerte de estar viva. Honestamente, cuando te trajeron fue muy incierto. La niña, logró decir Morris. En el coche la sonrisa de la enfermera se volvió comprensiva. Dejaré que la policía te explique todo. ¿Te sientes con fuerzas para hablar con ellos? Han estado esperando. Morris asintió débilmente. Sí, pero que sea breve. Aún te estás recuperando y estamos vigilando tu presión arterial. Demasiado estrés podría retrasar tu recuperación. Media hora antes de que Morris viera movimiento fuera de su puerta, el agente que sale apareció en la ventana, acompañado de otro hombre con traje. Tocaron suavemente antes de entrar. Señora Lenfeld, la alivio en el rostro de que era evidente. Me alegra verla despierta. Este es el detective Nuran del departamento local. ¿Cómo se siente? Como si me hubieran apuñalado, dijo Morris, encontrando un leve humor en su voz. Su llamada al 911 le salvó la vida, dijo. Detective Nuran no pudo decir mucho, pero la operadora la escuchó gritar pidiendo ayuda. Luego un vecino reportó una pelea con cuchillo. Teníamos unidades en la zona. Tras su llamada previa al agente que sale, respondieron de inmediato.
Kalin Beren están bajo custodia, añadió. El agente que sale, ambos han sido acusados de múltiples cargos incluidos secuestro, asesinato e intento de asesinato. Su primera audiencia es en 2 días. El corazón de Morris se aceleró, haciendo el monitor pitara más rápido. La niña en el coche era. Si la voz de que sale se suavizó, recuperamos a Lily del vehículo de Roy. Tiene 15 años ahora, señora Lenford. Su hija está viva. Las lágrimas inundaron los ojos de Morris. ¿Cómo está? ¿Dónde? Pasó una noche en el hospital. Por observación, pero físicamente está bien. Servicios sociales la tiene en custodia temporal mientras se recupera del trauma psicológico. Ha estado preguntando por usted. Necesito verla. Hagan la llamada. El detective Nuran salió al pasillo mientras esperaban. El agente que sale se sentó. Sé que estás cansada, pero necesitamos tu declaración sobre lo que pasó. ¿Puedes hacerlo? Morris asintió y relató todo. Encontrar la cinta, quedarse en la casa de su padre. La segunda voz en la cinta, ser secuestrada por Kalin, el enfrentamiento en la cabaña. Su voz se fortalecía al hablar, la ira mezclada con alivio. Mencionaste haberlos escuchado hablar de ti. Sugirió el agente que sale con suavidad. Lo mataron. La voz de Morris se quebró. Kalin dijo algo de haberlo enterrado y la cinta. Roy grabó la voz de mi padre para un plan B que nunca usaron. Kalin la robó cuando entró en pánico. Investigación. El agente que sale asintió con gravedad. Eso coincide con lo que hemos sabido por los interrogatorios. Déjame contarte lo que realmente ocurrió. En agosto de 2001, sacó su libreta consultando sus notas. Tu padre llevó al campamento cerca del río Oro como estaba planeado. Esa noche se encontraron con Roy Berans. Él estaba cazando por la zona. Apareció en el campamento cansado y hambriento. Tu padre, siendo tan amable, lo invitó a compartir la cena junto al fuego. Cerró los ojos imaginando la escena. Roy les tomó fotos con su cámara digital, la que encontramos en la caravana. Al ver a Lily, algo se rompió en su mente. Se parecía muchísimo a su propia hija, que murió en un accidente de la 999. El parecido era increíble según Kalin, así que simplemente la tomó. Intentó atraerla cuando tu padre no miraba, pero Thomas la protegió. Enfrentó a Roy. Fue entonces cuando Roy sacó su rifle de caza. Los obligó a subir a su camioneta a punta de arma. El agente que sale hizo una pausa, dejando que Morris asimilara esto. Antes de matar a tu padre, Roy lo obligó a retirar todos sus ahorros. Amenazó con hacerle daño a Lily si pedía ayuda. Daba a los cajeros. Tu padre obedeció para proteger a su nieta. Cuando susurró Morris, el testimonio de Kalin confirma que Thomas fue asesinado ese mismo año, probablemente poco después de que grabaran el mensaje manipulado. Como plan B, eso explica por qué la cámara solo tenía fotos de Lily. En 2005 y 2006, Thomas ya no estaba para entonces. Roy llevó a Lily a casa y le dijo a Kalin que su hija había regresado conmocionada emocionalmente por el duelo. Ella aceptó la historia. El parecido era asombroso y su estado mental la hizo más susceptible a creerlo. La mantuvieron durante 7 años. Las manos de Morris se apretaron contra la manta del hospital. La distinguieron con dureza. Cuando no obedecía, la golpeaban con varas. Con el tiempo, Lily aprendió a llamarlos mamá y papá, a interpretar el papel de su hija muerta. Para evitar los castigos, le dijeron que su abuelo la había vendido por dinero para su juventud. Nadie la estaba buscando. Dios mío. Morris sintió náuseas. Hace 2 días intentaron deshacerse de algunas pertenencias de Thomas, sus gafas, una camisa, otro Walkman. Querían eliminar todo rastro de su pasado, ahora que ella era totalmente bajo su control. Pero un excursionista encontró los objetos y los reportó. Cuando la noticia sobre las nuevas pruebas en el caso Lenford se difundió, entraron en pánico. El detective Nuran regresó, asintiendo a la gente que sabían mantenido la caravana oculta en su propiedad en la montaña, usándola como almacén. Continuó que sale en su pánico. Decidieron deshacerse de ella también. Roy la condujo hasta la presa de Monticello durante la tormenta, pensando que la aerola trituraría y arrastraría los restos al mar. Accedió desde un puente de servicio aguas arriba, pero la caravana quedó atascada y Kalin pensó que la cámara digital era de mi padre, dijo Morris, comprendiendo por eso todo lo demás, pero era de Roy desde el principio. Exacto, tu intuición sobre que tu padre no usaba cámaras digitales era correcta. Un suave golpe interrumpió la conversación. Una trabajadora de CPS entró seguida de un adolescente. Morris tuvo el aliento. Lily había crecido alta, con el cabello rubio cayéndole más allá de los hombros. Estaba delgada, demasiado delgada, con ojos cautelosos que parecían mayores que sus 15 años, pero debajo de esos cambios, Morris aún veía la forma de su rostro, la manera en que inclinaba la cabeza. La niña que le había dicho adiós con la mano 7 años atrás. Mamá. La voz de Lily era incierta, esperanzada o cariño. Morris extendió los brazos con lágrimas. Lily corrió hacia ella con cuidado de los tubos y monitores y se lanzó al abrazo de su madre. Se abrazaron ambas llorando. Ahora mataron al abuelo, sollozaba Lily contra el hombro de Morris. Después de que sacó el dinero, era un pensar que él me vendió, pero no lo hizo. Intentó protegerme, lo mataron y ni siquiera sé dónde está.
SHH mi amor. Morris acariciaba el cabello de su hija, respirando la realidad. El abuelo te amaba muchísimo, siempre estará en nuestros corazones. No lo olvidaremos, te lo prometo. El agente Kesa le carraspeó suavemente. Registraremos la propiedad de los Beren en cuanto tengamos la orden judicial. En casos así los cuerpos suelen estar enterrados cerca de donde vivían los asesinos. Encontraremos a tu padre, señora Lenfeld, lo llevaremos a casa. Gracias, susurró Morris. Roy Beren es un veterano con PTS de severo no tratado, añadió en voz baja el detective Nuran. La muerte de su hija rompió algo en él. Kalin alimentó sus delirios.